María Valtorta, Cuadernos del 43, 5 de agosto. Dice Jesús: Esta ira de las naciones es el signo precursor de mi ira, porque así debe suceder. Hora penosa, pobres hijos míos, que la padecéis, pero es inevitable que exista porque todo debe estar cumplido, de bien y mal, sobre la tierra antes de que llegue mi hora. Entonces diré: basta, y vendré como juez y rey para asumir también el reino de la tierra y juzgar los pecados y los méritos del hombre. Cuando leéis en el libro de Juan las palabras «la hora de juzgar a los muertos», pensáis que se refiere a los que, incluso desde hace siglos, ya han cruzado a otras esferas de misterio que será conocido solo cuando uno será introducido. Sí, muerte quiere decir transmigración del alma a otras zonas distintas de la tierra, pero hay un sentido más amplio en la palabra de Juan. Los muertos de que hablan pueden estar incluso vivos, según la carne, pero en verdad ser, a los ojos de quien ve, muertos. Son los grandes muertos, porque no habrá ninguna resurrección para ellos. Muertos a Dios, no tendrán nunca más, para siempre, el bien de poseer la vida, es decir, a Dios, ya que Dios es vida eterna. Igualmente, con sentido más amplio del que pueden suscitar las simples palabras, los profetas, los siervos, los santos de que habla Juan, simbolizan, bajo estas tres denominaciones, a todas las criaturas que han sabido vivir en el Espíritu. Cuántas humildes viejecitas, cuántos pobres niños, cuántos sencillos e incultos hombres, cuántas mujeres analfabetas, desconocidas a las muchedumbres, están escondidas y comprendidas en las palabras, profetas, siervos, santos. De señalarlas al mundo, éste se reiría, pero en verdad os digo que es más profeta, siervo y santo mío, uno de estos pobres según la carne, que un docto soberbio, un gran presuntuoso, un mismo ministro mío, en los que falte aquello que os hace santos a mis ojos, saber vivir según mi palabra, y saber hacer mi voluntad con fe, con caridad, con esperanza constantes. Mi sonrisa a mis bienaventurados en la hora de mi venida como Rey y Juez encenderá un sol 7 veces mayor que el sol común y resplandecerán mis cielos de él, mientras los coros angélicos cantarán mis alabanzas y las de mis siervos que tendrán en aquella hora, proclamadas por mí, contra el mundo necio y ciego, sus virtudes que les hacen hijos míos. Pero para los que tales no son, y especialmente para los que con su actuar han llevado a perdición a la tierra y a los débiles de la tierra, mi mirada será fulgor que precipita en el abismo, ya que es inevitable que exista el mal, pero malditos para siempre los que se hacen siervos y administradores del mal. Este es el comentario a los versículos 17-18 del capítulo 11 del Apocalipsis, como me lo comenta Jesús. 6 de agosto. Dice Jesús: Mi sangre, llamada con ira sobre sí mismos por mis enemigos y acusadores, no ha perdido su doble cualidad de perdón y condena. Pasan los siglos, hija, pero yo y todo lo que es mío permanece en un eterno presente. En la hora de las tinieblas, en la que resplandecía solo la púrpura de mi sangre divina, como un faro que quería salvar al género humano, pero que fue visto solamente por pocos, sucedió lo que se repite a través de los siglos y se repetirá mientras exista la tierra. Infundido con amor infinito, produjo milagros de redención donde encontró amor, pero se hizo condena sobre quien respondió con ira y odio al sacrificio de un Dios. Pero, ¿qué dices de esto? Yo era Dios, y los profetas habían anunciado mi venida, y habían convalidado su palabra los milagros que yo había realizado, y yo mismo había confirmado mi naturaleza divina, en una hora de juicio extremo en la cual el acusado no miente. No obstante, me han matado. No tienen para su culpa esos enemigos de Cristo el haber ignorado quién fuera aquel que acusaban y querían muerto. Y por ello más severa fue su condenación, porque recuerda siempre a aquel a quien más es dado de amor, de beneficios, de conocimiento, más le es pedido. La idea de mi bondad no debe exoneraros
del deber del respeto. Pero también ahora, hija mía, pero también ahora, ¿no es lo mismo? Tampoco ahora el mundo ignora que para ser salvado, para estar en paz, para ser felices, es necesaria mi ayuda. Y bien, ¿qué hace el mundo? Me acusa y me maldice. Me acusa de no amarlo, de ser cruel, de ser indiferente, y me maldice por estas culpas de las que soy inculpable. ¿Y qué? ¿Cómo puede el mundo acusar a Dios? ¿Cómo puede el mundo maldecir a Dios? Como hormiga que intente derribar una roca de monte, así son los necios esfuerzos del hombre que odia a Dios. No hace sino destruirse y despeñarse en el esfuerzo sacrílego. Esto para aquellos que son los modernos nietos de los antiguos hebreos. Los otros, luego, los menos culpables en la masa de los culpables, no maldicen y no acusan abiertamente, pero no oran con confianza, no viven con sacrificio, no aman con ardor. Son maquinitas aún bien movidas por el mecanismo espiritual, pero sin fuerza propia de movimiento. Son aguas que van bajo el empuje de siglos de cristianismo, pero que van únicamente por esto, no por propia voluntad. Y como todas las aguas, llegadas a una llanura plana y demasiado alejada de la montaña manantial, se estancan por demasiado poco movimiento corrompiéndose. No es corrompiéndose o rebelándose como se salva al mundo. Y en verdad te digo que si no vienen males mayores a esta pobre raza por la que he muerto, no es ciertamente gracias a las oraciones sin alma y a las existencias planas, sino que quien salva al mundo y hasta ahora lo ha salvado, son los pocos sobre los cuales mi sangre ha obrado los milagros del amor, porque los ha encontrado cálices de amor alzados al cielo. Pero veo con tanto dolor que estas criaturas en las cuales arraiga el amor son cada vez menos las víctimas, mis víctimas. Oh, ¿quién da al Redentor, a la gran víctima, un ejército de víctimas para salvar al mundo, que acusa a Dios de pecado y no piensa que su mal viene de haber pecado el hombre contra Dios y contra el hombre? 7 de agosto. Dice Jesús. Se lee en el libro Él, el impío, será conducido al sepulcro y velará entre la multitud de los muertos. Grato para los guijarros de cocito, arrastrará tras sí a todos los hombres y ante sí una muchedumbre innumerable. Toda la humanidad es pecadora. Solo una criatura no ha gustado, no digo el amargo sabor, sino incluso digo el amargo olor del pecado. Y fue María, mi dulcísima madre, aquella que no me hizo añorar el paraíso dejado para hacerme carne entre vosotros y redimir vuestra carne, porque en María yo encontraba los eternos candores y los resplandecientes amores que están en el cielo. En ella el Padre, que la mimaba cuando la perfecta entre las criaturas, en ella el Espíritu Santo, que la penetró con su fuego para hacer de la Virgen la Madre, alrededor de ella las cohortes angélicas adorando a la Trinidad en una criatura. El seno de María, el corazón de María. No, la mente más arrebatada en Dios no puede bajar hasta la profundidad o levantarse hasta el vértice de estas dos perfecciones de pureza y amor. Yo os las ilumino a los más queridos entre los queridos, pero sólo cuando estéis donde está la ciencia perfecta entenderéis a María. Toda la humanidad es pecadora, pero existe el pecador únicamente pecador, y existe el impío, es decir, aquel que lleva el pecado a una perfección demoníaca. Porque en el mal el demonio sabe alcanzar la perfección, y sus discípulos más fieles no son menos que su maestro. Lo he dicho ya, Lucifer se esfuerza por imitar a Dios, en el mal, naturalmente. Asume las formas, diré así, de vida y de corte que ha tenido el Hijo de Dios. El demonio toma la actitud de Cristo, y como Cristo tiene apóstoles y discípulos. Entre ellos escogerá el perfecto para hacer de él el anticristo. Por ahora estamos en el período preparatorio de los precursores del mismo. Esto ya lo he dicho. El impío será conducido al sepulcro, es natural. Lucifer puede dar todas las ayudas a sus predilectos, a sus fieles, a sus esclavos, pero no la inmunidad de la muerte.
porque solo yo soy vida, y solo yo he vencido a la muerte. Por ello, cuando la suma del mal cometido por el impío está cumplida, yo doy orden a la muerte de tomar posesión de aquella carne. Esa carne conoce por esto el horror del sepulcro, y para el impío será verdadero sepulcro. Para los buenos, para los redimidos, para los perdonados no es tal, porque creen y saben en base a la fe. Aquel es el lugar donde el vestido mortal vuelve a su naturaleza de polvo, desencarcelando al espíritu en espera de la hora en que lo que fue creado se reforme para entrar en la gloria o en la condenación con la perfección de creación que Dios creó para el hombre, es decir, con la unión de un espíritu a una carne. Espíritu inmortal como Dios su creador y Padre, carne mortal como formada por un animal terreno, rey de la tierra, heredero del cielo, pero que demasiado a menudo prefiere la tierra al cielo, y es animal no tanto porque esté dotado de alma, sino porque vive la misma animalidad, y a veces más que los animales propiamente dichos. Las almas, separadas de los cuerpos, tienen 3 moradas, y las tendrán hasta que no queden más que 2, después del juicio que no errará. Los bienaventurados gozan inmediatamente del eterno reposo. Los purgantes activamente cumplen su expiación pensando en la hora de la liberación en Dios. Los condenados se agitan en la rabia del bien perdido. No, que tanto menos reposo encuentran en su terrible tortura, cuanto más impíos han sido. Pero el impío, que con su impiedad ha arrastrado a otros a la impiedad y empujado a otros al pecado, he aquí los hombres y las muchedumbres de las que habla el libro, será como una torre insomne en un mar de tempestad. Ante sí la muchedumbre de los matados en el alma, por él, ante sí el recuerdo vivo de tantos homicidios de almas por él cometidos, y el remordimiento que no da paz a quien mata, desde el día en que Caín derramó la sangre de su hermano, lo flagelará más atrozmente que los flagelos infernales. Velará sobre su delito que se lanzó contra Dios en las criaturas de Dios y que como fiera enfurecida llevó destrucción a las almas. Qué tremendo tener ante sí la prueba del mal hecho, castigo añadido a los castigos. Horror sin número, como sin número son las culpas del impío entre los pecadores. Pero ahora, María, para consolación de tu corazón que se abate entre desgarros de otro mundo, donde no reina el amor sino el rigor de Dios, alza el espíritu escuchando esta palabra toda para ti y para las almas como tú. ¿Sabes lo que representan para mí los corazones dados al amor? Mi paraíso sobre la tierra. Sois vosotros los que traéis un trocito de cielo a este pobre mundo, y sobre este trocito apoya los pies el Hijo de Dios para venir a encontrar sus delicias entre los hijos del Padre. Abre el corazón a tu Jesús y dame tu corazón. Dónalo del todo a mí, lo quiero, como médico y amigo del espíritu y de la carne, como esposo y Dios que te he elegido por tu fe y por tu audaz sentimiento de amor.